Saludando a todas las personas que están también a través de las redes sociales. Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios por este programa de vida en familia. Amén. Cada uno de ustedes lo escucha, lo sigue. Gloria a Dios, y esperamos que pueda ser de bendición para su vida. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces el tema que tenemos para el día de hoy. Amén. Sé el primer maestro de tus hijos. Amén. Esto es como un mandato. Sé el primer maestro de tus hijos. Gloria a Dios. Deuteronomio, capítulo número 4. Gloria al Señor Jesús. Verso número 9. Deuteronomio capítulo 4, el verso número 9, dice así: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Oremos. Padre celestial, bendito Rey de la gloria. Oh Cristo bendito, tú eres santo. Tú eres soberano, Señor Jesús. Ayúdanos. Danos la gracia, danos la sabiduría cada día para poder estar en tu presencia. Habla a nuestro corazón conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, mi Dios del cielo. Todas estas personas que están aquí, Señor, dispuestas para comer esta palabra. Inspira mis labios, mi mente, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, también conforme a nuestra necesidad. Amén y amén. Por favor, pónganse cómodos, pero no tanto que se vayan a dormir. Amén. No tanto que se vayan a dormir. Gloria al Señor. Sé el primer maestro de tus hijos. Bendito el Señor. Bueno, creo que uno de los desafíos más grandes de la vida es criar un hijo. Casi nunca salen como uno quiere, ¿cierto? Porque seguramente cada padre tendrá una expectativa de lo que quiere que sean sus hijos en la adultez. Amén. Y es un desafío grande, empezando que la mayoría de las parejas jóvenes por nuestra época pues ya no quieren tener hijos. Hay un fenómeno, hermano, no sé si a nivel social, pero a nivel iglesia, a nivel eclesiástico, muchas parejas ya no desean tener hijos. Uno le está dando una charla a una pareja que se van a casar, y cuando uno llega al tema de los hijos le dicen: pastor, no, si quieres saltes ese tema, porque es que nosotros hijos no queremos tener. Ya la gente prefiere tener un perrito, un gatico. Bueno, hay algunos que tienen un marranito, no sé, un pescadito. Hay todo tipo de mascota, hasta una culebra la tienen para ir de mascota, un ratón, ¿cierto? Y el asunto es que como hay un vacío, porque un animal nunca ha de reemplazar a un ser humano. Entonces, como hay un vacío frente a esa crianza de un hijo, y la persona tiene una mascota, entonces la persona inconscientemente humaniza al animal, ¿cierto?
humaniza al animal. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, para muchas personas es más importante un animal que una persona, ¿cierto? Le dan más valor, le dan más trascendencia, le dedican más tiempo, en fin. Pero eso es un fenómeno, la gente ya no quiere tener hijos. ¿Por qué? Bueno, precisamente por las circunstancias en las que estamos, las circunstancias que estamos viviendo. No sé si será solamente la época, porque maldad pues ha habido siempre. El Señor envió el diluvio, fue a causa de la maldad. El Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra, pues a causa de la maldad, ¿cierto? El Señor destruyó a Tiro y a Sidón a causa de la maldad. El Señor destruyó a Nínive a causa de la maldad. El Señor permitió entonces la destrucción de Jerusalén también a causa de la maldad. Y la Biblia dice que entre tanto que hay juicios sobre la tierra, pues el hombre ha de aprender justicia. Cada catástrofe que existe, que viene a la humanidad, pues en parte es porque nosotros mismos hemos acabado con el ecosistema, pero también son juicios de parte de Dios, amén, para el mundo. Cómo Dios sacude a la humanidad, la estremece, le llama la atención y el ser humano sigue en su terquedad, ¿cierto? En la dureza de su corazón, en su arrogancia, y sigue negando a Dios. Entonces cada día la maldad se extiende más y más y más, y cada día el corazón del hombre es más duro. Y uno mira, hermano, cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo, imagínense, le habló hace 2000 años a Timoteo y le estaba diciendo cómo iba a ser la gente, cómo iba a ser la actitud, cómo iba a ser el carácter de los hombres, de las personas en los tiempos finales, ¿cierto? Y creo que una de las cosas que más enmarca la personalidad de la gente hoy en día es precisamente la arrogancia. Es un gran mal, porque mientras nosotros seamos arrogantes, no vamos a atender al que nos llama la atención. Y hay un dicho popular por allí, que el que no recibe consejo, ¿cierto? Y si no recibe el consejo de un particular, no recibe el consejo de la palabra de Dios, entonces ¿qué crecimiento? Y el problema es que aún, hermanos, en nuestra iglesia vemos cantidad de gente que aunque oran, que aunque alaban, que aunque ministran, que aunque tienen la palabra y escuchan la palabra y vienen al culto, aún su corazón está lleno de arrogancia y de altivez. Y finalmente, ¿qué es el hombre? ¿Cierto? Todas estas cosas entonces conllevan a la humanidad y a las personas a perder el entusiasmo por procrear, por no enfrentarse al desafío de criar a un hijo y por no tener el compromiso y la tarea de lo que esto conlleva de criar un hijo. Amén. Porque cualquiera puede engendrar un hijo y dejarlo tirado. Muchas mujeres pueden dar a luz y deshacerse de su hijo, ¿cierto? Hoy en día las leyes que autorizan entonces el aborto y todo este tipo de cosas, donde se acaba con una vida, independientemente de las circunstancias bajo las cuales la mujer haya quedado en embarazo, pues el niño no tiene por qué pagar eso. Y es una vida que Dios ha dado, amén, que Dios ha permitido. Entonces la humanidad y la gente hoy en día quiere deshacerse de sus hijos. Hace como un mes encontraron un niño por allá en un basurero en Aures, ¿cierto? Escucharon la noticia. Bendito el Señor, coger un niño y
y tirarlo por ahí de cualquier manera a su suerte. Entonces la gente no quiere tomar el desafío de la crianza de un niño y entonces a veces hay excusas. No, es que vamos a traer más gente a este mundo ya está muy lleno de gente. Pero sabe que hay algunas estadísticas que dicen que la humanidad está comenzando a disminuir. Uno de los países más poblados del mundo ha sido China. Y me sorprendió estos días, porque años atrás en China tuvieron que prohibir tener más de un hijo. El que tenía más de un hijo, entonces estaba en un conflicto y en un pleito jurídico grave, podía ir a la cárcel, no sé hasta qué punto las leyes le podían aplicar a alguien que tuviera más de un hijo. Y los chinos despreciaban a las niñas. Si una familia tenía una niña, para ellos era una tragedia. Era una fiesta cuando tenían un varoncito, pero si tenían una niña, para ellos era una tragedia y las botaban, las tiraban por ahí a la basura, en fin. Pero eso lo hicieron porque había una sobrepoblación allá en esa nación. Pero en estos días escuché que a la postre esa ley le hizo tanto daño a la nación que ya no era tanto prohibir que la gente tuviera familia, sino que ya la gente literalmente no quería tener más familia. La población china se está envejeciendo, se están envejeciendo, y los niños están escaseando. Están totalmente asustados, hermano, porque la población les está disminuyendo y les está disminuyendo vertiginosamente, muy rápidamente. Países, por ejemplo, como Canadá, donde a la gente le pagan para que tenga hijos. Literalmente le pagan para que tenga hijos. Mi hija me estaba diciendo en estos días que hay unos colombianos que se fueron a vivir a Canadá, unas personas que ellos alcanzaron a conocer, y que ellos no trabajan, no hacen nada, que lo único que se dedicaron fue a tener hijos. Tienen como 6 o 7 hijos ya. Y les pagan como $900 por cada hijo. Y entonces esos niños tienen derecho a educación, tienen derecho a salud, tienen derecho a una cantidad de cosas. Entonces ellos simplemente están en la casa y tengan hijos ahí, por cada hijo son $900, entonces $5,000, $6,000, $7,000 viven a lo pachá, con toda esa cantidad de hijos. ¿Cómo le parece? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la gente no quiere tener hijos. Pero eso lo hicieron fue unos latinos, colombianos. Los canadienses ellos mismos no están interesados en eso. No los mueve que les den dinero por tener un hijo, no quieren. Entonces mucha gente está migrando allá y les ofrecen empleo, les ofrecen dinero y una cantidad de cosas para que tengan hijos en ese lugar. La gente no quiere tener hijos. Sin embargo, hermanos, aún en nuestro país y en nuestra cultura, algunas personas todavía se animan, amén, a tener hijos. Y creo que en mi experiencia personal, pienso, si yo nunca hubiera tenido un hijo, no hubiera dado la oportunidad de criar un hijo, creo que yo no sería la persona que soy. Amén. Porque el criar un hijo no solamente consiste en educar a ese niño, sino que uno como persona también crece. Amén. También crece, madura en muchos aspectos de la vida. Sin embargo, la Biblia sigue diciendo que herencia de Jehová son los hijos. Amén. Cosa de estima el fruto del vientre. Porque ¿a quién puede uno llegar a amar más que un hijo? Hay muchos amores, ¿cierto? Pero amar a un hijo, eso es una cosa increíble. O sea, las cosas que un padre, que una madre que realmente ama,
está dispuesta a hacer por un hijo son cosas totalmente increíbles. Hubo un señor, un militar que estuvo secuestrado muchos años y vimos a su padre caminando por todo el país, haciendo hasta lo imposible para tratar de liberar a su hijo. Prácticamente ese señor renunció a su vida y se dedicó a tratar de salvar la de su hijo, ¿cierto? El señor fue famoso, bendito el nombre de Jesús. ¿Qué tan dispuesto está usted, hermano, a amar o a hacer algo por su hijo? Amén. Y si usted ya tiene su hijo, pues entonces, hermano, tenemos una tremenda tarea. Quiero basarme, hermano, en esta mañana, no tanto en documentos psicológicos, porque hay muchas cosas que nos pueden a nosotros ayudar, muchos documentos, muchos conferencistas que nos pueden hablar a nosotros acerca de la crianza de los hijos. Pero quisiera referirme en esta hora, en esta mañana, a lo que nosotros somos. Amén. Esa palabra, que es de una sola sílaba, sé, viene de un verbo. Amén. El verbo ser. Ese verbo está conjugado en un presente continuo. Los verbos, hay formas diferentes de conjugarlos, en pasado, en presente, en futuro, en pretérito, ¿cierto? Pero hay un presente continuo, quiere decir que hay algo que es una constante. Amén. No está diciendo que tú fuiste un maestro, o que serás el maestro, ¿no? O que eres el maestro, sino que debes ser todos los días. Aun cuando tus hijos crezcan, se casen, tengan sus propios hijos, se vayan de casa y sigan sus vidas aparte, de alguna manera tú seguirás enseñándoles. Eso es algo que no termina. Seguirás enseñándoles. Todavía te van a llamar a preguntarte que qué es el impuesto predial, que dónde queda catastro, que qué hay que hacer para comprar una propiedad o para venderla, que qué es el SOAT. Todavía hay cosas que seguramente te consultarán y te preguntarán y te llamarán, ¿dónde puedo mercar? ¿Me sale mejor en el Éxito o en De Uno? O allí donde Don Pedro, ¿dónde puedo? ¿Y qué tanto arroz tengo que echarle? ¿Qué tanta sal? Y seguramente una cantidad de cosas y bueno, y ahora tengo ya acá a mi hijo. Mami, venga, dígame qué hago yo con este muchacho, vea cómo está de grosero. Y uno seguirá siendo el maestro de sus hijos toda su vida. Pero en estos días se estaba dando una enseñanza, seguramente creo que el día de mañana la vas a poder escuchar. Y el tema de esa enseñanza lo titulamos, hermano, enamorando a mi familia de Cristo. Mañana lo vamos a poder ver, si Dios quiere, si ustedes tienen el deseo. Enamorando a mi familia de Cristo. Pero yo pensaba y decía, ¿cuándo puedo yo dar algo? ¿Sabía usted que la Biblia dice que cuando el pobre le da a otro pobre, más pobre será? Increíble, ¿cierto? Hay cosas en la Biblia, porque se supone que el que da recibe. Pero sin embargo, por ahí hay un texto que dice que el pobre que le da al pobre, más pobre será, porque le está dando ¿de qué? De lo que no tiene. Si usted no tiene nada para dar, ¿qué va a dar? ¿Cierto? Si usted tiene los bolsillos totalmente vacíos, si usted tiene los bolsillos vacíos y pasa alguien y le dice, ¿me das algo? Y usted, uy, no, venga, pidamos para los dos, hermanos, porque estoy es, como dicen por ahí, tirado. La Biblia habla de una viuda que dio.
Y aunque el Señor dijo que dio de lo que necesitaba, no dice que dio de lo que no tenía, no, sino de lo que necesitaba. Entonces una cosa es que usted tenga, así lo necesite para otra cosa, que no se lo pueda gastar porque ya lo tiene. Pero otra cosa es literalmente no tener. Mire que Elías llegó a la casa de una viuda y la Biblia no dice que esa viuda no tenía nada. Tenía algo, poquito, pero tenía. Un poquito de aceite y un poquito de harina, ¿cierto? Pero algo tenía. Cuando hablamos de darle a nuestros hijos, ¿de darles qué? De darles una educación, de darles una crianza, de darles una seguridad, de darles una instrucción, una enseñanza, una estabilidad, una seguridad, amén, una estabilidad psicológica, espiritual, económica, social, emocional, sentimental, familiar, laboral, secular. Porque nosotros tenemos una responsabilidad de brindarle a nuestros hijos una estabilidad en todos los sentidos, hermano. Si los hijos tienen inseguridades, de alguna manera es que nosotros aportamos esa inseguridad en ellos. Por ejemplo, uno ve parejas jóvenes con un niño y entonces el niño va a subirse una escalita y salen corriendo y lo cogen, venga que se cae de ahí. Cuando yo tengo la oportunidad de ver ese tipo de cosas, yo les digo, no haga eso. ¿Cómo le mete usted esa inseguridad a sus hijos? Una vez mi niña me dijo, papi, ¿me enseña a nadar? Y yo, claro, pum. Pregúntele a ver. La cogí de aquí y ¡pum! La tiré a la piscina. ¡Qué bestia ese padre de familia! Pero ella aprendió a nadar. Apenas la vi que estaba tragando agua, ya fui y la cogí. Pero le enseñé a nadar. Papi, me enseña a montar bicicleta. Lo primero que hice fue quitarle las rueditas que vienen a los lados de la bicicleta. Yo le quité eso. Hágale. Se raspó, vuelve y móntese. No creo que haya sido violento, pero es una pedagogía, no sé si a usted le salga. Pero los padres le están infundiendo a sus hijos un miedo, hermano, un temor por todo, que no pueden salir, hermano, esos niños no toman defensa. Usted quiere que su niño esté bien aliviado, llévelo a comer tierra. Quítele los zapatos, quítele la ropa, tírelo a un pantanero. Que coma tierra. Si un niño llorando todo el día, deje que la gente lo cargue. No es que le pegan bacterias, nada, está criando un resabiado que nadie lo puede tocar. Nosotros no podemos darle a nuestros hijos lo que no tenemos. Y me llama mucho la atención, hermanos, este verso, y quise escoger este verso para traer este tema. Gloria al Señor Jesús. Porque Dios le está hablando al hombre, ni siquiera a su pueblo, porque está hablando en singular y de manera personal. ¿Cierto? Cuando uno le habla a un pueblo, uno dice ustedes. Pero cuando uno habla a una persona, entonces le habla de tú. ¿Cierto? Y creo que este texto nos está tuteando de alguna manera. Y dice, por tanto, guárdate. Amén. Dios nos está pidiendo que nos guardemos. Lo está haciendo en manera singular, manera personal, y nos está tuteando, como en confianza, ¿cierto? Dice, por tanto, guárdate. Y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides, vuelve y nos tutea, ¿sí? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Si usted hace eso, entonces usted va a tener la sabiduría, la paciencia
y la autoridad para criar un hijo. Porque se necesitan 3 cosas para criar un hijo: sabiduría, paciencia y autoridad. Si a usted le falta alguna de esas 3 cosas, va a tener problemas grandes en la crianza de su hijo. Va a tener problemas grandes. Bendito el nombre del Señor. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero para yo poder enseñar, yo tengo que aprender. Yo tengo que aprender. Yo no sé cuántos de los que están aquí aprendieron matemáticas enseñándole a sus hijos, ayudándole a hacer las tareas a sus hijos, ¿cierto? A usted en la escuela, si es que fue a la escuela, lo que más duro le dio fue matemáticas. Pero después de que tuvo sus hijos y le tocaba ponerse a hacer las tareas con él, usted aprendió al lado de él. 1 más 1 es 2. Uy, no, yo no sabía. Un pastor decía que 1 más 1 es más o menos 2. No decía ni siquiera que era 2, sino que era más o menos 2. Uno va aprendiendo, ¿para qué? Para poder darle, para poder enseñarle, para poder brindarle a sus hijos. Si usted, hermano, cree que sus hijos los van a educar en la escuela, en el colegio y en la universidad, pues quiero decirle que conozco universitarios y profesionales más maleducados que cualquiera. Y conozco gente que no sabe leer. Buenas tardes, ¿cómo está? Señor, ¿me regala un permiso? Muchas gracias, muy amable. Y no sabe leer. Y conozco profesionales mal educados. Y esta gente, ¿dónde fue que los criaron, pues? Que le dieron, no saluda, no da gracias, no pide permiso, cree que es el dueño de todo. Hay una generación que uno dice, ¿estos qué les pasa? ¿Cierto? Porque la educación, hermano, no es enseñarles geografía, ni aritmética, ni lenguas extranjeras, ni nada de esas cosas. La verdadera educación, hermano, de una persona se aprende en la casa. Mi mamá a mí me miraba y con esa mirada, ay, Señor Jesús. Llegó una visita y uno está por ahí. Y uno iba a meter la cuchara y mi mamá mismo. Porque donde meta la cuchara, ahí ella no me decía nada. Pero se iba a la visita y venga, mijito. ¿O no? O uno salía de visita para otra parte y meta pues la cucharada, a ver, ¿sí o no? En la casa cuadramos. Eso hoy en día es un chiste, pero en esa época, y usted llegaba a la casa, mijito, ay, hermano, ¿por qué te pusiste a abrir esa boca maleducado? Y uno lo ponían a uno a comer por aquí, ¿cierto? Pero hoy en día los niños, hermano, el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de la madre. ¿Sabe por qué era tristeza de la madre? Porque los padres en la época de la ley, ellos eran los instructores de sus hijos. El padre de familia era el maestro, era el sacerdote, era el líder, era el padre, era el instructor, era el que lo corregía. Hasta la edad de 14 años. A los 14 años, los niños judíos, entonces tenían que pasar por un examen, por una evaluación. Y ahí tenían que aprenderse la Torá, tenían que aprenderse en la ley. Lo primero que tenían que saber era: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Pero también le hacían una evaluación de comportamiento, hermano. Y cuando un hijo hacía algo malo, castigaban al papá. Castigaban al papá. Y si el hijo era malo, entonces hasta lo apedreaban.
Qué tristeza para una madre ver cómo a su hijo lo encarcelan. O lo ve con un hogar destruido. O lo ve en un hospital por una locura, por una desobediencia. O peor, lo ve, ¿cierto? Una tristeza, ver un hijo perdido. Pero muchas veces, hermano, es por lo que nosotros mismos instruimos en la casa. ¿Por qué? Porque los niños aprenden lo que ven, lo que experimentan, lo que sienten. Uno cree que un niño de 2 años, hermano, no sabe las cosas, pero ese niño percibe cuando en la casa hay un mal ambiente, cuando hay griterías, cuando hay insultos, cuando hay ira, cuando hay problemas. Ellos perciben eso y eso los perturba, eso los daña, los destruye. A un niño no lo destruye crecer en un hogar pobre. No, lo destruye es cuando crece en un hogar disfuncional, donde no hay sino gritos, insultos, pleitos, malas palabras, peleas, violencia. El Señor le está diciendo al hombre acá, por tanto, guárdate tú, hermano, tú debes ser el maestro y debes ser el ejemplo de ese niño. No puedes esperar a que lo eduquen en el colegio, porque en el colegio no sabemos ni siquiera quién es el que lo está educando. Puede que usted sepa el nombre del profesor de su hijo, pero usted no sabe qué persona es. Usted no sabe qué clase de persona es, cómo es en su casa. O usted llega al colegio a recibir las notas y el profesor lo coge y le dice, a su hijo esto y una cantidad de cosas y en fin. Ah, bueno, señor, muchas gracias, pero usted cree que ese profesor, que esa profesora es una calidad de persona. Puede que no. Puede que esa persona sea un depravado, sea un alcohólico. Puede que sea una persona violenta en su casa. Puede ser una persona muy correcta. Qué bueno que nuestros hijos pudieran dar con personas así, bien correctas, bien derechas. Pero en este mundo hay de todo. Si en la iglesia a veces no sabemos, ahora imagine en el mundo. Y usted le va a dejar la educación de su hijo a una persona que usted no sabe quién es. Eso lo tiene que hacer usted, es su tarea, es su obligación. Bendito el nombre del Señor Jesús. El texto dice, instruye al niño en su camino, o sea, en su vida. Tú debes darle instrucción. Nuestra obligación, hermanos, es enseñarle, es instruirlo. Y si nosotros lo hacemos bien, él va a aprender bien. Otra cosa es que cuando ya tenga el uso de razón, no quiera. Porque no solamente los hijos crecen bajo nuestra influencia, sino que ellos están bajo la influencia de muchas cosas. Bueno, nosotros, cuando yo era niño no había nada de eso. Es más, no teníamos ni siquiera televisión. Yo tenía por ahí 6 o 7 años cuando mi papá compró el primer televisor, un cajón así grande a blanco y negro, que uno lo prendía y le aparecía un puntico blanco en la mitad. A la media hora salía una rayita y se demoraba otra media hora para abrirse la imagen. Y yo nunca veía televisión porque yo era el que iba a arreglar la antena. ¿Usted no le tocó ir allá con antena? Ahí, déjelo ahí, y uno la soltaba, se dañó otra vez ahí. Y la mejor antena era un ring de bicicleta, hermano, era en una guauda alta. Nosotros no crecimos con esa tecnología. Los juegos más emocionantes de nosotros era chucha americana, escondidijo, Jamie. ¿Cuál? Ponchado, escondidijo. Coger uno ahí la bolita y ¡pin! ¿Cierto? Y el trompo y el yoyo, esos eran los juegos. Esas eran nuestras influencias, hermano. Muchachos en nuestro mismo estrato social y ¿cierto? La misma gente ahí de la cuadra. Pero hoy en día, hermano, nuestros hijos tienen una influencia terrible. Terrible.
Un muchacho se queda en su habitación 2, 3, 4, 5, 6 horas solo, pero uno cree que está solo. No, está ahí en una pantalla de esas, siendo influenciado por quién sabe quién, viendo quién sabe qué, pues son más expertos que nosotros. Usted entra y ¡pum!, cambiaron la imagen y usted no supo ni siquiera que estaba bien, ¿cierto? Porque no estamos al tanto, porque le estamos dejando la educación, hermano, de nuestros hijos a otras personas. Ahora, ¿qué me dice, hermano, la educación espiritual? Que esa realmente es la más importante y a la que nosotros le damos menos trascendencia. Porque, hermano, usted lo citan a la escuela, a una reunión de padres de familia y usted pide permiso en el trabajo, usted deja lo que pero usted va allá. Y usted se esfuerza por darle el mejor uniforme al niño, por comprarle el mejor bolso, los mejores cuadernos, por atenderlo en todo lo que necesita. Hermano, usted paga la matrícula, le paga transporte, le empaca la lonchera. O sea, eso es una cosa alrededor de la educación secular de su hijo. Pero qué diligencia y qué importancia le está prestando usted a la educación espiritual de su hijo. Y cuando ya son adolescentes y no vuelven a la iglesia, entonces ¿a quién culpamos? ¿Al diablo? ¿A esa iglesia que no hay amor? ¿Al maestro de escuela dominical que... ¿Será que es responsabilidad del líder de escuela dominical la educación espiritual de tu hijo? ¿Será que ese maestro de escuela dominical tiene obligación espiritual con tu hijo? Seguramente en algún grado, pero finalmente eres tú el que tiene que sentarse con ese niño, hermano, y no solamente decirle que grite gloria a Dios para que todos se rían. Ay, el niño ya dice gloria a Dios, diga gloria a Dios, niño, ¡ah! Y todo el mundo es muerto de la risa. Y eso lo haces apenas unos días ahí mientras es gracioso. Pero ¿qué estás sembrando espiritualmente en el corazón de tu hijo? ¿Cómo le estás enseñando? Tú si te sientas con él a compartir la palabra, a mostrarle la fe que hay en ti. Pablo le dijo a Timoteo, hermano, que él debía tener la misma fe que había en su madre y en su abuela. Seguramente Pablo conocía bien a Eunice y a Loida, las conocía bien, ¿cierto? Sabía qué clase de mujeres eran. Y entonces le dijo a Timoteo, usted tiene que apoyarse, mire a su mamá, mire a su abuela, qué tremendas mujeres. No habló nunca de su padre, porque su padre era griego. Quiere decir que para esa mujer no fue tan sencillo enseñar a su hijo en las cosas de Dios, porque su padre era inconverso. Seguramente para mi mamá fue difícil. Mi papá sin conocer a Dios y ella tratando de sembrar en nosotros el cristianismo. Yo a veces pienso en eso y digo, qué difícil tuvo que haber sido para mi mamá. Pero sin embargo Dios la respaldó y la ha ayudado. Y tiene 2 hijos en el cristianismo y todos 2 son pastores. Falta mi hermano, falta mi papá que le entregue la vida al Señor. Pero eso debe ser muy difícil. Pero adquirió un compromiso y cada uno debe adquirir un compromiso, hermano. Es que es tu hijo. Usted sabe cuánto lloran las madres. Hermanos, oremos por mi hijo. La hermana, no hay un culto donde no pida oración por su hijo. No hay un culto donde, todo culto, en las peticiones no falta la oración por el hijo de nuestra hermana. Pero nosotros tenemos que mirar, y sobre todo los que todavía tienen oportunidad, porque hay unos que ya no tienen tantas posibilidades, ya sus hijos son adultos, ya ellos tomaron sus decisiones, por ahí de vez en cuando ellos permiten que les digamos algo de Cristo, de vez en cuando vienen y nos acompañan en un culto. Pero ya es poco lo que nosotros podemos hacer por ellos, orar.
Pero los que todavía tienen oportunidad, hermano, de tener sus hijos pequeños y guiarlos por este camino, entonces ahí tenemos que preguntarnos, ¿y qué clase de cristiano eres tú? Sé el primer maestro de tus hijos. Y yo no diría el primero. Yo diría, sé siempre el maestro de tus hijos. No importa qué edad tengan. Porque ellos pueden saber de ingeniería, pueden saber de historia, pueden saber de geografía, pueden saber de ciencias políticas, pueden haber estudiado lo que quieran y son expertos y nosotros somos ignorantes al lado de ellos. Pero de Cristo tienes tú que saber más que ellos. Porque ellos hayan sido bautizados o no, estén aquí o no, tú llevas más tiempo. Tú debes de tener una relación más profunda con tu Dios. Tú debes aprender a moldear tu carácter. Porque a veces queremos criar a nuestros hijos, hermano, a las malas. Meterles el evangelio por los ojos. Obligarlos a ellos a ser cristianos. O peor, hermano, a veces somos tan necios que castigamos a los hijos con las cosas de Dios. Está castigado y hoy no va a ir al culto. Uy, qué castigo más. ¿Cierto? ¿Hasta qué punto nosotros somos sabios? El Señor nos está diciendo, guárdate, guárdate tú. ¿Y cómo se guarda uno, hermano? Cuando uno se esconde en Dios, se esconde en su palabra, cuando uno aprende de Él, cuando le pide sabiduría. Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Y el que pida, pida creyendo, porque el que no cree es como la ola del mar que es llevada por el viento de acá y para allá. Sin embargo, uno no le dice a Dios que le dé sabiduría y siente que le cayó una descarga. Uy, ya soy sabio. Ojalá la sabiduría viniera así. Que le conectaran a uno una memoria USB aquí, una descarga de sabiduría. ¿Cierto? No, la sabiduría, hermano, se adquiere con el tiempo, con la experiencia, con la fe, con lo bueno y lo malo que ha pasado. El problema es que a veces en el proceso dañamos a nuestros hijos. A veces en el proceso. ¿No dicen por ahí que el hijo mayor sufre más que el menor? Y entonces el mayor luego se la monta al hijo menor. ¿Por qué? Porque lo tratan, lo miman más que lo mimaron a él, y en fin. Porque uno al hijo mayor de alguna manera fue más duro con ellos, en fin. Porque no tenía la experiencia. Pero a medida que van viniendo los hijos, yo lo invito a que tenga siquiera 6 y verá que el último le queda bien criadito. Con el sexto sí, ya usted golea, como dicen por ahí. Se tiran los 5 primeros, pero el último sí le queda bien. No. La sabiduría se adquiere con el tiempo, con la experiencia, pero hermano, para ser sabios hay que ser prudentes. Uno no puede soltarle a los hijos, hermano, lo que uno está sintiendo así de buenas a primeras, porque uno no sabe los hijos cómo lo están recibiendo. ¿Cuánta gente hay acá en esta mañana? Y es un solo predicador y es el mismo mensaje para todos. Pero todos lo están recibiendo de manera diferente. Hubo un momento en que usted cabeció, le dio sueño y se despertó, y en el momento en que se despertó yo estaba diciendo algo negativo. No es que mire lo que predicó el pastor, no, es que fue que te quedaste dormido y no escuchaste lo anterior. Vea la transmisión y ahí ya lo va a comprender todo. Cierto, uno a veces se desconecta y entonces lo que están diciendo lo recibe de manera diferente a los otros. Y como la necesidad es diferente, entonces lo recibe de manera diferente. Ah, no, pues que yo no tengo hijos, perdí la ida a la dominical porque puede que algún día los tengas. O tengas nietos o sobrinos o lo que sea. Pero la palabra de Dios nos enriquece a nosotros. Guárdate. Dice, y guarda tu alma con diligencia. Guarda tu alma. ¿Por qué dice el alma? Porque el alma es el centro de las emociones.
En el alma está la memoria, están los recuerdos, está la conciencia, está la voluntad. En el alma están las pasiones, las ilusiones, los deseos, las emociones positivas y las emociones negativas. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando de este músculo que bombea sangre. Está hablando desde la conciencia, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Está hablando desde la conciencia. Y el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. O sea, si nosotros ponemos nuestra conciencia en Él, nuestra fe en Él, nuestra sabiduría en Él, nuestra esperanza en Él, Él nos va a dar a nosotros sabiduría, hermano. ¿Para qué? Para transmitirle a nuestros hijos, porque nuestros hijos, hermanos, serán el resultado de nuestra manera de pensar, de ser, de hacer, de creer, de actuar, de nuestra actitud. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que, bueno, usemos esta palabra, venderles a ellos. Amén. La Biblia dice, venid, comprad sin precio y sin dinero vino y leche. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que mostrarles a ellos, no solamente un evangelio que esté basado en palabras, porque si bien uno el evangelio lo predica con palabras, Pablo dijo que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Sino en poder de Dios. Y cuando me refiero a poder, o cuando la Biblia se refiere a poder, no se refiere, hermano, a estar levantando endemoniados ni resucitando muertos. Porque hay otro poder que nosotros subestimamos, pero que lo necesitamos diario. Es el poder, hermano, de decirle no al pecado, a la tentación. Es el poder de tener dominio propio, no demonio propio, sino dominio propio. Tener autocontrol. Y esa es una de las cosas que Pedro dice en las que nosotros tenemos que crecer. Pero dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, templanza. No es que yo soy muy templado y entonces, mejor dicho, como es muy templado es el más bravo. No, la templanza no es eso. Eso es grosería. Ser templado es otra cosa. Es no ser templado con los demás, sino ser, hermano, tener ese dominio propio y ese autocontrol y no dejarse dominar por las cosas. Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero en ninguna de ellas me dejaré dominar. Y la única manera de uno, hermano, no dejarse dominar por las cosas de la vida es teniendo templanza. La templanza es la que afirma la fe. La templanza es la que afirma el carácter, no que nos vuelve más bravos, sino que usted puede tener autoridad y seguir siendo humilde. Usted puede tener autoridad y seguir siendo manso. Porque yo no necesito estarle gritando a una persona para que esa persona me obedezca. Hermano, es que yo vea, mis hijos no me respetan, no tengo ninguna autoridad. ¿Yo qué hago para tener autoridad? Una de las cosas que nos puede conllevar a nosotros a tener autoridad, sea sobre nuestros hijos o sea sobre un grupo de personas que estén bajo nuestro cargo, es el hecho de nosotros no contradecirnos, porque lo que hace que uno pierda la autoridad es cuando uno se contradice. Cuando dice una cosa, hoy ustedes saben mucho, hermano, cuando uno dice una cosa ahí, ¿cuántos dicen amén? Cuando uno dice una cosa ahí, uy, no, ustedes vinieron en ayuno todos esta mañana.
Dígalo con fuerza, cuando uno hace una cosa ahí, uno tiene que ser coherente, y creo que yo siempre he tratado y he procurado, hermano, y en la mayoría de mis enseñanzas, siempre enmarco esa expresión. Hay que ser coherentes, hay que ser coherentes. Usted quiere que lo respeten, sea coherente. Cuando uno es incoherente, ahí es donde le pierden el respeto. La Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué hay personas de doble ánimo o bipolares que llaman? Hay una enfermedad que se llama trastorno afectivo bipolar. Es la persona que cambia sus emociones en un instante, ¿cierto? Cuando usted tiene templanza, usted no deja que las emociones lo muevan. Y cuando usted dice algo, hermano, la Biblia dice, sea vuestro hablar, sí, sí, o no, no. Pero cuando uno empieza que sí, que no, que tal cosa, que hoy dice que sí, ya mañana que dijo que no, que hoy se comprometió con algo y mañana sacó una excusa, entonces resulta que eso va llevando a que nuestros hijos vean lo que nosotros somos y cómo nos contradecimos. Hágame el favor y deje de ser mentiroso. A mí no me diga mentiras, porque lo que más rabia me da es que me diga mentira y le pegan una pela al niño porque dijo una mentira. Pero al otro día tocaron la puerta. Me dijo, vaya, diga que no estoy. Pero a mi mamá me pegó porque dije una mentira. Señor, que mi mamá le manda a decir que no está. Ah, bueno. Ahí sí quedó arreglado. Eso es ser incoherente. Eso es ser incoherente. Eso es ser incoherente. Y si en algo tenemos que tener nosotros coherencia, hermano, es en nuestra fe. En lo que hemos creído, en lo que somos. Que tus hijos te vean orando. Uno no ora para que lo vean, pero cuando ora lo ven. Que cuando tú dices sí a algo es sí. Que cuando tú digas no a algo, sea no. Que usted se comprometió con algo, hágase reventar, pero cúmplalo. Y sobre todo con nuestros hijos, porque nuestros hijos son más legalistas que nosotros. Usted le prometió algo a su hijo, déselo, así sea una pela, pero déselo. Si usted le prometió un premio, déselo. Si le prometió un castigo, déselo. Pero que ellos vean, hermano, que en usted hay una coherencia, que hay una justicia, que hay una rectitud. Es posible que el muchacho crezca y se tuerza, claro. No podemos decir que los hijos se pierden por causa de los padres. Porque según uno mira en la palabra de Dios, hermano, el padre del hijo pródigo, ese señor era muy buen hombre. Pero eso no evitó que su hijo se perdiera. Pero sí logró que su hijo, cuando estaba perdido, recordara que su papá era un señor. Y regresó a casa porque se acordó qué clase de padre tenía. Es posible que a pesar de que tú seas muy buen cristiano, muy recto, lo que sea, tus hijos se pierdan. Pero allá en medio del mundo ellos van a recordar que tienen un padre, que tienen una madre, que son verdaderos cristianos, que son un ejemplo, que andan en la verdad, que tienen una palabra para ellos, que tienen un respeto hacia ellos. Bendito el nombre de Jesús, y que están orando por ellos. Por eso no podemos dejar de ser los maestros de nuestros hijos, nunca. Siempre lo tendremos que ser. Siempre nuestros hijos, hermano, así no lo digan, ellos están pendientes de lo que nosotros decimos y hacemos. Y si tú te equivocas, los primeros que te sacan en cara son ellos. No es decir que usted, un hijo, no le ha revolcado, no le ha refregado en la cara algo que usted se equivocó. Son los primeros. Ay, véalo. Qué tan consagrado, y vea lo que dijo. Y como predicó de bonito esta mañana.
Son los primeros que le refriegan a uno. Pero también es una dicha, hermano, cuando tu hijo te dice, papi, mami, yo la amo tanto, yo la admiro a usted, perdóneme. Cuando tienen una actitud así humilde hacia sus padres, un reconocimiento. Así vuelvan y se descachen al otro día, pero por un momentico uno agradece a Dios por 5 minuticos de humildad de un hijo. No. Ay, Señor, yo no sé qué le dieron, pero yo aprovecho y le doy el ahora sí. Así sea que al otro día otra vez sea grosero. Pero algún día aprenderán. ¿Aprenderán por qué? Porque tienen unos buenos padres. Estemos en pie, hermano, vamos a darle gracias al Señor Jesús. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.